albergue de Jiquilisco, Usulután. Defensoría del Consumidor descarta que de momento un incremento de los precios de los granos básicos ante la emergencia de salud. Y las muertes por coronavirus ya sobrepasaron la barrera de los 5.000 a nivel mundial, según datos oficiales. Esto y más a detalle a continuación. Bienvenidos. Iniciamos esta emisión informándole que el gobierno de la República anunció en las últimas horas un reforzamiento de las medidas preventivas para evitar contagios por coronavirus y ha solicitado a la Asamblea Legislativa se decrete el estado de excepción. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele publicó: se ordena a Protección Civil decretar alerta roja en todo el territorio nacional. Cualquier persona que sea detectada tratando de ingresar a nuestro país por un punto ciego será llevado a prisión. Se prohíben las aglomeraciones mayores a 200 personas, por lo que la comisionada de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, reconfirmó el anuncio de la alerta. En cuanto a la emergencia, nuestro presidente acaba de decretar alerta roja. Este gobierno desde el 16 de enero está trabajando para prepararnos y dar una respuesta efectiva ante algo que viene de afuera hacia adentro, que es el coronavirus. También el Ejecutivo se refirió al representante del órgano legislativo diciendo: presidente Mario Ponce, le solicito convoque al Pleno de la Asamblea Legislativa para decretar estado de excepción en todo el territorio nacional y se suspendan las garantías constitucionales mencionadas en el artículo 29. La solicitud va en camino a la Asamblea Legislativa. Además, para las personas que intenten cruzar en puntos ciegos al país, el mandatario advirtió que los 142 puntos ciegos identificados por el comando Zumpul serán custodiados por 2.000 soldados, quienes arrestarán a cualquiera que intente cruzarlos. La advertencia está dada. Luego los que intenten violar la ley estarán subiendo videos denunciando que los han arrestado. ¿Pero cuándo se debe activar la última alerta? De acuerdo a la Ley y Reglamento de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la alerta roja se activará cuando la magnitud generalizada del evento ha logrado impactar de manera severa hasta producir una situación de desastre, debiéndose aplicar la atención de acuerdo al plan de emergencia, disponiendo de un momento dado de todos los recursos que el Estado necesite para dar seguridad y salvaguardar a la población que se encuentre afectada o en situación de riesgo. Es importante recordar a la población que de momento las autoridades no reportan ningún caso de coronavirus y que ante todo se debe guardar la calma e informarse por los medios oficiales. Para el noticiero, Wendy Valladares. Veamos a continuación lo que estipula la Constitución de la República en relación al estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales. Artículo 29. En caso de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemias u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5 y 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio del decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo y 13, inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo recuerde el órgano legislativo, con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días. El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas del pleno derecho las garantías suspendidas. Artículo 5. Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y mediante los requisitos que la ley señale. Artículo 7.
Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Para El Noticiero, Yesenia Aguilar. Y hace unos minutos el presidente de la República, Nayib Bukele, hacía una aclaración sobre el decreto que ha sido enviado a la Asamblea Legislativa y literalmente dice: la propuesta de decreto enviada por el gobierno no incluye la suspensión de la libertad de expresión, ni la de prensa, ni la de libre difusión de pensamiento, así como tampoco autoriza al Estado a abrir correspondencia. Nada de eso nos sirve para controlar el virus. Y el presidente de la Asamblea Legislativa ha convocado a sesión extraordinaria a petición del mandatario salvadoreño para aprobar el estado de excepción ante la declaratoria de alerta roja por el coronavirus. Veamos más detalles a continuación. Adelante. Muy buenas tardes, Angie. Efectivamente, nos encontramos en la Asamblea Legislativa, donde el presidente Mario Ponce ha convocado extraordinariamente a una plenaria a petición del mandatario salvadoreño Nayib Bukele por la tarde. Esto con el objetivo de decretar estado de excepción en el territorio nacional y suspender las garantías constitucionales establecidas en el artículo 29 de la Constitución. El presidente está haciendo un llamado para que se convoque a una plenaria extraordinaria para poder recibir la petición del Consejo de Ministros en la que se pueda aprobar este mismo día la Ley de Emergencia Nacional y Calamidad Pública. En ese sentido, estoy convocando en este momento a través de un Twitter a todos los diputados para que a las 3 de la tarde todos los 84 diputados estemos en el Salón Azul. Según el artículo 29 de la Constitución, el estado de excepción se establece en casos de guerra, epidemias, catástrofes u otras calamidades. Consultamos con los diputados de la Asamblea Legislativa su opinión sobre la petición del presidente Nayib Bukele. Lo que tendremos que ver es precisamente cuáles son los alcances que se estarían buscando, ¿verdad? Con este estado de excepción. Hay garantías constitucionales que tienen que ver con la libre movilidad, garantías constitucionales que tienen que ver con los términos procesales, garantías constitucionales que tienen que ver con el derecho de la gente a agruparse. Y ese creo que en todo caso, para evitar una pandemia, por supuesto podría ser el más atinente en este tema. Eso ayudará primero a que las escuelas, las oficinas, las industrias, el comercio no esté aglutinada toda la gente partiendo de que alguien anda contagiado y entonces nos puede ocurrir lo que le pasó a Italia, lo que le pasó a España, lo que le pasó a Francia, que por andar desconfiados los agarró la crisis con tendaladas de muertos y cientos de contagiados. No hay ningún caso confirmado de coronavirus en el país, gracias a Dios, e insisto también que vamos a trabajar que por si eso llega, que sabemos que va a llegar en algún momento, tratemos de controlarlo de una manera, pero estamos hablando de alerta roja, estado de excepción cuando no hay ningún caso, pero además también la violación de las garantías constitucionales. Tienen literalmente presos a nuestros compatriotas que vienen de otros países. La suspensión de garantías constitucionales se pueden suspender durante un periodo de 30 días y estas se pueden prolongar si así fueran requeridos. Hablamos con el abogado constitucionalista Beltrán Galindo sobre qué debería de hacer la Asamblea Legislativa o hasta dónde podría llegar la Asamblea Legislativa en la suspensión de estas garantías. El Congreso puede delimitar hasta dónde permite que se suspendan los derechos. No es ni obligatorio que sea en todo el país, ni tampoco que sea a todo momento, y tampoco que sean todos los derechos que irrestrictamente queden suspendidos. Este es el informe que yo tengo a esta hora. La sesión plenaria extraordinaria está convocada a las 2 de la tarde, donde deberán venir los 84 diputados. Cabe mencionar que el día de ayer el presidente Mario Ponce había dicho que la comisión política quedaba abierta para esperar que el presidente Nayib Bukele le solicitara emitir emergencia nacional por el tema del coronavirus. Estaremos pendientes de lo que suceda y si es necesario nos enlazaremos nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Ingrid. Estaremos pendientes. Recordemos que se requiere mayoría calificada, es decir, 56 votos para aprobar algo de este carácter. Y mientras tanto, el viceministro de Operaciones en Salud se refirió a la cantidad de personas que actualmente están en cuarentena en las diferentes áreas de aislamiento. Lidia Magaña con el detalle en el siguiente reporte. Adelante.
Informarles que todo el territorio nacional está en alerta roja, emitido así por Protección Civil por órdenes del presidente Nayib Bukele. Mientras tanto, el viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví, dijo que en los albergues de aislamiento ya sobrepasan las 300 personas a quienes se les vigila un posible brote de COVID-19. Actualmente cuarentena está rondando cerca de los 360 compatriotas y personas que están bajo cuarentena al momento. Las áreas, ustedes han visto en redes sociales varias de las localizaciones, sin embargo, continuamos con muchas áreas, no diría la cantidad necesaria de áreas en base a la evolución en este momento. El funcionario también se refirió a las personas que aún permanecen en las fronteras. Ha dicho que se niegan a acatar la orden ejecutiva de someterse a cuarentena y no tienen otra opción. La población en las áreas de entrada tiene cuál es la logística y el manejo que debe realizarse para desplazarse a las áreas de cuarentena. Hay población que tiene más tiempo de estar en un área fronteriza, pero eso se debe a que los compatriotas no quieren desplazarse a las áreas de cuarentena. Puede surgir que en la llegada, en los bancos de vuelo o en los sitios, hay un congestionamiento y eso retrasar un poco. Le consultamos quiénes aplican a cuarentena y sin dar mayores detalles dijo que hay algunas excepciones. Además, dejó claro que la cuarentena domiciliar quedó sin efecto. ¿Quiénes aplican? Los salvadoreños o los diplomáticos que están acreditados en el país aplican a las cuarentenas. Hay excepciones, el presidente lo dejó claramente en su conferencia de prensa explícito, y los grupos vulnerables, él lo mencionaba, los niños que viajaban, él fue bien claro en las conferencias que dio. En Jiquilisco tenemos una capacidad de aproximadamente 400 posibles personas que van a estar bajo vigilancia. Con esta información regreso contigo a estudios. Y en nuestro video extra, un italiano ha causado revuelo en redes sociales con el método que creó para guardar distancia de las demás personas al salir a la calle. Esto en medio del alarmante brote de coronavirus en aquel país. Fue captado en un mercado utilizando un enorme disco alrededor de su cintura para mantenerse alejado de los demás. Como es conocido, la Organización Mundial de la Salud ha aconsejado mantener una distancia de al menos 91 centímetros de cualquier persona que esté tosiendo o estornudando. Y el comprador acató la medida preventiva y construyó el disco amarillo que mantiene un radio de 1 metro. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias. No nos cambie. Gracias por su sintonía. Estamos en vivo a través de la señal de Canal 6 y las diferentes plataformas digitales de El Noticiero. La epidemia del nuevo coronavirus ya deja más de 5.000 muertos en todo el mundo y el número de infectados sigue creciendo, mientras los dirigentes internacionales reaccionan de diferentes maneras ante esta crisis que obliga a millones de personas a quedarse en sus casas y cambiar radicalmente sus costumbres para evitar el contagio. España declaró el estado de alarma. Ya son más de 5.000 los muertos por la epidemia del nuevo coronavirus en todo el mundo. El número de infectados continúa creciendo, lo que obliga a millones de personas a quedarse en sus casas y cambiar radicalmente sus costumbres para evitar el contagio. En España, segundo país de Europa más afectado por la pandemia después de Italia, las autoridades pusieron en cuarentena 4 localidades de la región de Cataluña y anunciaron el cierre de escuelas y universidades en todo el territorio. Francia tomará la misma medida a partir del lunes.
La declaración del estado de alarma permite movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Pero también me vais a permitir que haya un recurso fundamental que está más allá de cualquier ley o decreto y al que me gustaría apelar directamente a los compatriotas. La victoria depende de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Italia ha registrado más de 1 millar de muertes y su capital se ha convertido en una ciudad fantasma. Los comercios no considerados esenciales están cerrados y los habitantes siguen en sus casas. Por otro lado, en China, a punto cero de la pandemia, el número de infectados se reduce. El viernes hubo tan solo 8, la cifra más baja desde que comenzaron a publicarse estas estadísticas a mediados de enero. Y tenemos importante información de última hora. El presidente Alejandro Yamatei confirmó hoy el primer caso de coronavirus en Guatemala, que fue detectado en una persona que ingresó al país centroamericano proveniente de Italia. El mandatario aseguró que las autoridades trasladaron al guatemalteco Herbert Estuardo Cano al hospital de Villanueva para brindarle el tratamiento respectivo. Según indicó, la persona salió de Italia e hizo escala en México para luego arribar a Guatemala. Y tenemos en pantalla el momento justo en el que el presidente Alejandro Yamatei recibe la llamada confirmando el primer caso de coronavirus en este vecino país. Esto es la llamada que jamás hubiera querido recibir. Paciente Herbert Estuardo Cano, un guatemalteco que vino ayer de Italia, fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva porque su procedencia era del norte de Italia, viene acompañado de sus familiares, 3 en total. A la vez venían en ese mismo vuelo de Aeroméxico, venían 5 salvadoreños, los cuales fueron remitidos a su país de origen de forma inmediata y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Villanueva. Ahí teníamos las declaraciones del presidente Alejandro Yamatei hace solo unos minutos en el que confirma el primer caso de coronavirus en Guatemala. Y mientras tanto, déjeme comentarle que el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud afirmó que los expertos no pueden adivinar con precisión el curso de la pandemia del coronavirus. Señaló que es difícil predecir el pronóstico epidemiológico en cualquier país. Entre tanto, el director general de la OMS ha afirmado que Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia de coronavirus, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo en conjunto, aparte de China. Además, anunció el lanzamiento de un plan de respuesta solidaria al COVID-19 para abordar la necesidad de fondos para prepararse y responder a la propagación del coronavirus. De momento, el último país europeo que queda libre del virus es Montenegro y la nación más afectada es Italia, con más de 15.000 casos. Le sigue España con más de 4.000 y Alemania con más de 3.000. En Venezuela se confirmó 2 casos de coronavirus. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que las 2 personas provenientes de Europa en un vuelo de una aerolínea Iberia presentaron los síntomas y se les aplicaron las pruebas para el coronavirus. Son una mujer de 41 años y un hombre de 54, ambos del estado de Miranda, que forman parte de la Gran Caracas, capital venezolana. Estas 2 personas se encuentran aisladas y la vicepresidenta pidió a todos los pasajeros provenientes de ese vuelo permanecer en cuarentena preventiva obligatoria. También anunció la suspensión de clases a partir del próximo lunes en todos los niveles. El uso de mascarilla en Venezuela será obligatorio para metros, trenes y transporte.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro informó que dio negativo en las pruebas realizadas por coronavirus. El mandatario señaló que coincidieron los estudios hechos por el Hospital de las Fuerzas Armadas y Sabin, uno de los 5 mayores institutos de diagnóstico médico en Brasil. Su anuncio estuvo acompañado por una imagen en la que levanta el brazo para hacer un gesto insultante contra algunos medios de prensa. Entre tanto, el alcalde de Miami, Francis Suárez, que estuvo en una reunión con el presidente brasileño y su secretario de Comunicaciones, que está contagiado con el coronavirus, confirmó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Al mismo tiempo, aseguró que se siente saludable y fuerte, pero se preocupa por aquellas personas que le han rodeado en los últimos días. Ahora enviamos la señal en vivo con el Gabinete de Salud Ampliado. Ha iniciado esta conferencia de prensa para dar detalles sobre la alerta roja a nivel nacional. Escuchemos. Las medidas y las actuaciones correctas para proteger en primer lugar a la inmensa mayoría de este país. Nuestro presidente ordenó hoy, hace unas horas, unos minutos, a Protección Civil decretar alerta roja en todo el territorio nacional. Esto significa entonces que se intensifican todos los protocolos, van a haber aspectos que ya empiezan a disminuir, como por ejemplo el tipo de actividades, los recursos están a disposición, todas las instituciones, hoy más que ayer, hoy más que en la mañana, en función de colaborar todas las actuaciones y todas las orientaciones que el Ministerio de Salud está emanando a través del Gabinete de Salud Ampliado y que Protección Civil en este momento, por cierto, está revisando en el territorio, tanto Protección Civil como Migración. En este instante que nosotros estamos trabajando acá, están abocados al territorio, abocados a las coordinaciones y a asegurar que las orientaciones que se emanan de la alerta roja sean cumplidas. Una de ellas, que las aglomeraciones ahora no podrán pasar de 200 personas y eso controlado, porque el país ya entró en alerta roja. También el presidente Bukele, aparte de esto que les estoy diciendo, informó que se están monitoreando los puntos conocidos como puntos ciegos de ingreso al país. Hemos visto a manera de broma, no sé qué habrá en esas cabezas, que tiran información y dicen, mira, me entré. Realmente no está burlando al gobierno, está burlando al pueblo salvadoreño, porque las medidas que se han establecido es para proteger la salud, la vida, ya ni la salud, la vida de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño. Por lo tanto, no aplica estar tratando de hacer chiste de algo que significa no respeto a la autoridad y no respeto a las reglas que están siendo determinadas para beneficio y protección de la población. Por lo tanto, nuestro presidente ha dicho, la advertencia está dada, luego que intenten violar la ley y estarán subiendo videos, van a ser arrestados. Por cierto, se ha desatado ahorita una identificación porque no podemos estar vulnerando la autoridad, ¿verdad? Y hay que identificarlo y hay que presentar realmente elecciones ante la población, porque en este momento ya no se puede estar jugando ni especulando. Se han proliferado las informaciones de casos en Santana, de casos en el hospital no sé cuánto, de casos de donde sea. La información oficial está aquí. La información oficial está aquí, las medidas que se han dictado se dicen aquí. Por lo tanto, ninguna información que esté circulando, que no venga de las autoridades, del Gabinete de Salud Ampliado, que no venga de las fuentes oficiales, es cierta y no vamos a seguir nosotros promoviendo, contestando ese tipo de cosas, porque en ningún momento merecen credibilidad si no nacen de la institución que las debe de emitir. Bueno, nuestro presidente, adicional a que ha ordenado a Protección Civil decretar alerta roja en todo el territorio nacional, también pidió al presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce,
que convoque al Pleno Legislativo para decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional y se suspendan las garantías constitucionales mencionadas en el artículo 9. Esa propuesta, como bien ha dicho el presidente, no incluye suspensión de la libertad de expresión, no incluye suspensión de la libertad de prensa, no incluye la libre difusión del pensamiento y tampoco incluye autorización alguna para abrir correspondencia o cualquier situación que no esté relacionada con el coronavirus. Nuestro presidente está solicitando se apruebe el estado de excepción porque necesitamos tener facultades para aplicar medidas claras, medidas concretas para poder actuar sobre ciertas prácticas que siguen sucediéndose y que pueden ser propicias para el contagio del coronavirus. No nos interesa de ninguna manera coartar libertades. Lo que necesita el gobierno de la República son facultades y espacios y mecanismos para poder actuar y proteger la vida de los salvadoreños. No estemos confundiendo, y por favor no se vaya a confundir lo que el presidente está pidiendo cuando pide se aplique el artículo 229 de la Constitución de la República, que además está muy claramente redactado y establece que puede, en este caso, que ni siquiera estamos hablando de una epidemia, ya estamos hablando de una pandemia, de eso estamos hablando, de una pandemia. Entonces el presidente, así como se adelantó a la declaración de las alertas tempranas, así como puso a todo este gabinete a trabajar y a identificar todo lo que se necesitaba para poder controlar el virus, y lo hemos logrado hasta este día, que no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus, entonces solicita dar el siguiente paso y que la Asamblea Legislativa decida en este momento a las 3 de la tarde de qué lado está. Está del lado de la vida, que nos permita trabajar y seguir intensificando en mejores condiciones la protección de la población y el trabajo de respuesta, de preparación, de contención y en el caso que se necesite de respuesta al coronavirus, o está entonces del lado de la muerte. Porque cuando se habla y se empieza a especular, cuando estamos viviendo este momento, cuando hemos dado resultados, cuando hemos sido transparentes y estamos pidiendo, y el presidente está pidiendo, que se le permita trabajar y se declare un estado que facilite poder aplicar todas las medidas, entonces está hablando de la vida, de que le den facultades para poder seguir protegiendo la vida. Quienes se opongan a eso, entonces estarán del lado contrario, y eso lo está viendo la población salvadoreña. Hemos visto este día situaciones difíciles. Hemos visto países tan fuertes como Italia, lamentablemente un pueblo hermano, un pueblo querido. Hemos visto cómo en un día han fallecido 500 personas. Nosotros no tenemos esa situación y no queremos llegar a esa situación. Entonces, hemos desplegado en este momento a equipos de la Dirección Nacional de Medicamentos y de la Defensoría del Consumidor, que en este momento que ustedes están aquí, ellos están en el territorio visitando esos establecimientos y esas denuncias para que esos establecimientos y personas no abusen de esta situación y se aprovechen del bolsillo de la población. No lo vamos a permitir, no vamos a permitir que se abuse en los precios y se genere pánico. Hay un estado de emergencia, venimos trabajando, tenemos la solidez de decirle al pueblo salvadoreño que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando día a día, minutito a minutito. Vamos a trabajar para que este país tenga la seguridad de tener un equipo que pueda dar respuesta en el momento que tengamos que darla. Pero en este momento, a esta hora que yo estoy hablando, no hay casos confirmados de coronavirus en el país.
Ahí teníamos la conferencia en vivo sobre la alerta roja que se ha declarado a nivel nacional, pero también hay importantes anuncios en el extranjero. Hace unos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó emergencia nacional para frenar la propagación del coronavirus en Estados Unidos, lo que en práctica le permite movilizar más recursos para los diferentes estados, según han avanzado las diferentes administraciones locales. El presidente ha anunciado la medida esta tarde en una rueda de prensa desde los jardines de la Casa Blanca, y estos fondos, estos $50 mil millones, serán administrados por la Agencia Federal de Gestión de Emergencia. Información de última hora. Hacemos una pausa y ya regresamos. No nos cambie. De inmediato enviamos nuevamente nuestra señal al Centro Internacional de Ferias y Convenciones con el Gabinete de Salud Ampliado, quien está dando espacio para preguntas y respuestas. Masiva a víctimas, lo cual hace que el sistema de salud se tomen ciertas medidas, como la suspensión de un tipo de atención médica ambulatoria. Pedimos comprensión a la población salvadoreña porque todas estas acciones van enfocadas a dar prioridad a los casos de emergencia ante la posibilidad de expansión de esta nueva enfermedad. Le pedimos a la población salvadoreña seguir cumpliendo las medidas de prevención, estar muy informados, ante cualquier duda comunicarse con el sistema de emergencias médicas, el 132, para recibir indicaciones y para recibir atención médica inmediata. A continuación, el espacio de preguntas. Vamos a dar inicio con Edgar Franco de JSUCA. Buenas tardes a todos. Yo tengo un par de preguntas. La primera es esta medida de estado de excepción. Entiendo que un estado de excepción lleva un cierto tiempo, un tiempo definido. Quiero saber cuál es ese tiempo. Y en segundo lugar, hay un caso confirmado en Guatemala de coronavirus. Se habla que habían 5 salvadoreños junto a estas personas. Conocer si tienen información al respecto de esto. Muchas gracias. El tema del plazo del estado de excepción ya lo establece la Constitución de la República. Asimismo establece, en el caso que se tuviese que extender, cuál es el mecanismo que se tiene que efectuar. Todo dentro del marco constitucional. Ustedes desde el artículo 29 hacia abajo van a encontrar todo lo que se refiere a los estados de excepción. En el caso del paciente confirmado en Guatemala, hemos realizado las acciones por parte del Centro Nacional de Enlace para obtener todos los datos de quiénes son estos acompañantes e iniciar la investigación específica de los casos. Actualmente estamos a la espera que el Centro Nacional de Enlace, que es nuestra conexión con los diferentes países, nos brinden la información sobre estas personas que en su momento no sabemos si han sido o no captadas por una de nuestras zonas de cuarentena. Lo más importante es ahorita esperar la información del Centro Nacional de Enlace, ya que es una información actualmente tiene poco tiempo de suceder, y al tener esa información, nuestro equipo de respuesta rápida procede a la investigación de estos casos. Escuchamos a Carmen Escobar de Gato Encerrado. Buenas tardes, tengo varias preguntas. Para empezar, ¿cuántos albergues hay disponibles? ¿Cómo están distribuyendo a la gente en la cuarentena? ¿A dónde están llevando los sospechosos?
En el caso de las pruebas PCR, ¿a quiénes se las están pasando y cuál es el costo de estas pruebas? ¿Qué indicaciones de prevención se le está dando a la gente que ya está en cuarentena? ¿Y por qué se dejó de considerar la cuarentena domiciliar? Muchas gracias. Son bastantes preguntas. Vamos a tratar. Okay. Actualmente tenemos lugares de cuarentena en Jiquilisco, en Zaragoza, en Ilopango, en San Salvador, en Chalatenango, y estamos a las puertas de decretar otros lugares que ya están preparados. Hasta esta hora tenemos 475 personas en esa condición de cuarentena controlada, y es una decisión que el presidente publicó, ¿verdad?, ante la propagación, la inminente propagación, o sea, la rapidez de la propagación del virus, y precisamente para garantizarle al pueblo salvadoreño, a la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, que no tuviese, por lo menos de eso, un factor posible o muy posible de contaminación, se decretaron las cuarentenas controladas, ¿verdad? Porque ahí hay, digamos, como una atención más directa, una identificación más rápida, y además hay un control de todas las personas que han venido, que han viajado y que entonces entran a esa condición. Cada lugar de cuarentena, cada albergue o cada zona donde va a ser la vigilancia estrecha se está adecuando para un perfil específico de pacientes, con lo cual vamos a especializar estas áreas para garantizar que se cuente con lo necesario y ajustar todos los protocolos que se han realizado. Con el tema de las pruebas de PCR, actualmente tenemos disponibilidad para realizar las pruebas de PCR. El costo aproximado ronda los $130, pero se está realizando todo lo necesario para la confirmación. Definitivamente el manejo incluye una parte confirmatoria, pero el logaritmo o el algoritmo de tratamiento se basa en la identificación de un caso sospechoso, el aislamiento, el manejo del paciente, el manejo de los contactos, la prueba confirmatoria y el manejo definitivo. Estas son las acciones que se han realizado a todos los pacientes que se les ha realizado una prueba de COVID. ¿A dónde están llevando a los sospechosos y qué indicaciones de prevención hay dentro de los lugares de cuarentena ya? ¿Y qué pasó con...? En el caso de las áreas de aislamiento ya se han definido, son áreas en las cuales cuentan con medidas de prevención. Una de ellas son la área del hospital Saldaña, donde se está realizando, donde ya se manejaban pacientes con enfermedades infectocontagiosas respiratorias, y es una de las áreas donde las que se cuenta esto. No solo es el hospital Saldaña, existen, dependiendo de la gravedad y dependiendo de cada caso, los lugares donde se van a manejar. También la cuarentena, como ya lo comentaba la comisionada, desde el decreto del presidente inicia totalmente controlada y ya no se realiza ninguna cuarentena domiciliar. La última pregunta a cargo de Salomón Rugamas de Canal 10. Gracias. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera va relacionada sobre el considerando 10 del decreto que ha sido enviado a la Asamblea Legislativa. En él se menciona que a pesar de la emergencia, las directrices relacionadas a la atención, pues ha habido propagación en el país. Si esto es que ustedes están adelantando a que pudiesen registrarse casos en el país, y también lo relacionado con los fondos con los que se había contado al principio de que se decretó la alerta. Se decía de 8.6 millones, quisiera saber cómo se han invertido, si todavía queda alguna parte de este financiamiento, y cuánto se le estaría solicitando a la Asamblea, en este caso, para reforzar la respuesta del gobierno en este tema. ¿Qué decretos tenés ahí? Tengo un decreto que pues dice que es el que ha sido enviado por parte de la presidencia. ¿Es el decreto 13? ¿Es el anterior? No tiene número, en realidad creo que es el que en teoría estaría siendo analizado esta tarde por los diputados.
No, este es el anterior. Si es sobre el 13, estado de excepción. Sí. Vale, Dice que a pesar de la emergencia sanitaria declarada y las directrices relacionadas con su atención, entre ellas las actividades de vigilancia para detección temprana de casos sospechosos, al presente los casos de COVID-19 se han propagado en el país con transmisión de persona a persona, lo que ha generado un alto impacto en los servicios de salud y estrés en las reservas de suministros médicos esenciales. Entonces, conocer si se están proyectando. No. Ese no se está refiriendo sino a la situación que ha generado el coronavirus en el mundo. El país no tiene casos confirmados, nuestro sistema de salud no es un sistema de salud robusto, todos ustedes lo saben cómo heredamos este sistema de salud, pero sobre esa realidad es la que nosotros hemos trabajado y hemos comenzado a transformar desde el día 1 de la llegada de este gobierno. Y en el caso del coronavirus, todo lo que tiene que ver con las oficinas sanitarias internacionales, todo lo que tiene que ver con las unidades notificadoras, todo lo que tiene que ver con los equipos de respuesta rápida, con la realización hoy en el país de la prueba a coronavirus, de todo lo que hemos tenido que comprar en equipos de bioseguridad, las cámaras termográficas, todas las capacitaciones que tenemos, la habilitación de áreas especiales de aislamiento y de cuarentena, eso es, entre otras cosas, y siendo el recurso humano, el recurso de salud, de todos los trabajadores de salud, lo principal de todo, la riqueza que ahora podemos tener o las herramientas que podemos tener para trabajar y enfrentar esta pandemia, es precisamente lo que nosotros estamos realmente demostrándole al país. Andan circulando incluso documentos de excepción, donde yo repito, no hay que jugar con el tema. Vámonos por el documento oficial, vámonos por las páginas oficiales, porque ustedes nos tienen que ayudar a que el pánico se supere con la información, a que este pueblo tenga la tranquilidad de entrar después de haber visto todo lo que ha pasado en el mundo. Nosotros hemos logrado hasta este momento contener y vamos a seguir trabajando y vamos a dar la mejor de las respuestas en el momento que se llegare a presentar un caso de coronavirus en el país. Bien, ahí teníamos la conferencia de prensa del Gabinete Ampliado de Salud sobre la alerta roja que se ha declarado y también sobre la petición que se ha mandado a la Asamblea Legislativa. Estamos pendientes de la sesión extraordinaria que se ha convocado en la sesión plenaria para poder debatir este estado de excepción que está pendiente de aprobar. Son 56 votos, habrá que esperar la reacción y la opinión de los diferentes parlamentarios. Por el momento es todo, estaremos informando a través de las redes sociales y por supuesto más detalles en la emisión estelar a las 8 de la noche. Buenas tardes.